La anterior semana ya habíamos visto todos los términos y las definiciones importantes de lo que significa una parte de lo que es la toxicología ambiental. Entonces, vamos viendo a partir de esta clase lo que es la toxicología ya de tipo laboral. Entrando en materia, hablamos de lo que es la definición de toxicología laboral. Es la rama de la toxicología que estudia las consecuencias de la exposición a las sustancias químicas en el ámbito laboral. Sí, obviamente la amplitud de este estudio abarcará todas las alteraciones producidas por este motivo por las intoxicaciones propias del trabajo a todos los individuos que hayan estado en contacto. Hablemos de lo que es un riesgo químico. Es aquel que puede producirse por una exposición no controlada a productos químicos. ¿A qué se refiere? De que nosotros en el ámbito laboral, ya sea industrial, medioambiental, alimentación o todos los ámbitos laborales que puede sufrir algún tipo de exposición a tóxicos, pueden aparecer efectos de tipo agudo o crónico o enfermedades por la manipulación de ciertas sustancias. Entonces, para evaluar todas estas determinaciones en lo que es la toxicología, se van a medir estos riesgos. Sí, sabemos que ya habíamos hablado de los productos químicos, pueden producir tipos de consecuencias de afectaciones a la salud y de acuerdo a la naturaleza del tóxico y obviamente de la vía de exposición. Todos los anteriores acápites que habíamos visto, todas las definiciones van a ser muy importantes para su aplicabilidad de ahora en adelante, entonces no vayamos a olvidar los conceptos que habíamos revisado en la anterior clase. ¿Sí? Los productos químicos son un elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad. Ahí vemos de que no solamente en el ámbito laboral, también en el ámbito doméstico, vamos a estar involucrando las sustancias químicas, ¿sí? Entonces, una capita importante de lo que es el riesgo químico es evaluar qué tipo de sustancias vamos a manejar y ver y precautelar la seguridad de los trabajadores y de aquellas personas a las que puede derivar la consecuencia del uso de estos químicos, ¿sí? Hablábamos acerca de las concentraciones. Si bien recuerdan, todos los elementos tóxicos tienen una dosis, la que llamamos dosis letal. ¿A qué nos referíamos con una dosis letal? Aquella que va a producir una consecuencia de muerte a los individuos a los cuales estén afectados. En el caso del trabajo, del ámbito laboral como tal, sabemos de que los individuos trabajadores en este caso van a estar expuestos a ciertos tóxicos, pero se evalúa en cuanto a la seguridad y a las concentraciones para evitar estos riesgos. Es así que se habla de la concentración máxima permisible. Eso que quiere decir que es el valor mínimo que puede ser expuesto un trabajador para que no tenga afecciones en su salud, ¿sí? Como bien aquí está descrito, dice, nuestros valores tienen la fuerza de estar basados en la experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los valores permisibles han sido medidos. Les he compartido unas guías de trabajo en la literatura para reforzar esta parte de cómo se hace el seguimiento de ciertas sustancias. Y estas sustancias ya están medidas y por eso se tienen los valores y también el seguimiento que vamos a ver más adelante en lo que significa el seguimiento a los trabajadores, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, se aplica a la jornada normal de trabajo. Sabemos que por la ley no se puede trabajar más de 8 horas por día y 40 horas semanales. Y casi a todos los trabajadores. No se olviden también de que hay un punto importante de que tomar en cuenta, son los riesgos individuales. Entonces, se va a hacer una media de las concentraciones permitidas a individuos sanos de una población trabajadora. ¿Sí? Entonces, para la evaluación del riesgo y estos valores deben tomarse decisiones y aplicarse medidas de prevención primarias o secundarias. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, en función de estas concentraciones, lo que llamamos la seguridad industrial o seguridad laboral va a ser aplicada. Para que evaluamos estos niveles es precisamente para informar, capacitar a los trabajadores y monitorizar todos los ambientes de trabajo para lo que llamamos la seguridad industrial. Además del monitoreo biológico y químico de las sustancias,
pueden también evaluarse, o más bien se hace la evaluación del daño que se puede ver a la salud de los individuos, ya sea esta reversible o no. Obviamente las medidas de seguridad industrial vienen divididas o ya más anexadas con la simbología, con los parámetros de seguridad en cuanto a las condiciones laborales. Les hablaba también acerca de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Es una agencia tripartita que llaman de la ONU, la cual su misión principal es promover los derechos laborales, fomentar las oportunidades de un trabajo decente y mejorar la protección social, fortaleciendo el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. Esta organización como tal abarca no solamente a los empleadores y a los trabajadores en el ámbito sindical, sino a los gobiernos y a las instancias de decisión para formular las normas de trabajo para las oportunidades decentes que llaman de trabajo, de seguridad. Y uno de los capítulos más importantes de tratamiento internacional es precisamente la seguridad laboral, la evaluación de los riesgos y la proyección de las enfermedades motivo del trabajo que sea aplicado a lo que llamamos nosotros la toxicología. Es por eso que también les había compartido en el grupo un documento acerca de la OIT, de los alcances y de las mejoras que proponen para evitar los riesgos y mejorar la salud y el entorno de los trabajadores. Ya entonces en los manuales de la OIT se vienen detallados mucho el tema de los riesgos químicos, del alcance de las concentraciones y del seguimiento que hay que hacer a los trabajadores en este ámbito, ¿sí? La toxicología laboral, ya como una definición de esta organización, es el estudio de los venenos. Obviamente nosotros habíamos hablado en la anterior clase de la diferencia entre venenos y tóxicos, ¿no es cierto? Aquí ya lo vamos a ver más cuantificable en relación a qué tan tóxico puede ser la afectación de estos agentes químicos, físicos o biológicos por motivo del trabajo. Y obviamente la propagación de la información acerca de cuáles son los riesgos para el trabajador. Un trabajador informado es un trabajador no afectado. Esa es una de las premisas de la OIT. Entonces, todos estos riesgos y peligros van a estar evaluados de acuerdo al medio ambiente laboral. Sí, entonces vamos a identificar los efectos y los grupos de efectos para prevenir las enfermedades, lo que llaman lo que es más letal para los trabajadores, irreversibles o debilitadores. Por ejemplo, en el ámbito de la seguridad social, una de las ramas de la especialidad es prevenir las enfermedades laborales o las enfermedades profesionales. ¿Eso qué quiere decir? Por motivo del trabajo, ¿qué enfermedad va a desencadenar? Evidentemente, nosotros como estamos hablando de lo que es la toxicología, vamos a estar enfocados en lo que significa los riesgos químicos y también hasta biológicos, ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, por motivo del tema en sí, más específico, nos vamos a ver a los riesgos químicos, evidentemente por las sustancias químicas en las cuales podrían estar afectados los trabajadores. Sí, ahora, para ya establecer un direccionamiento de lo que es la evaluación del daño, se va a identificar qué órgano es el primero que va a ser afectado. Si bien nosotros vamos a conocer todo el movimiento que va a hacer por la afección del tóxico a un organismo, tenemos que saber que hay un órgano diana, un órgano blanco, que va a ser más afectado por agente tóxico. En general, entonces, a partir de esta identificación es que se va a centrar la seguridad industrial y la mayoría de las medidas de seguridad para prevenir estas infecciones. ¿Sí? Entonces ahora, una vez que se identifica el órgano diana, es necesario identificar qué hechos o qué acciones podrían intoxicar al trabajador. ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, si un trabajador sabemos que va a manipular una sustancia, por decirles ácido clorhídrico, es fumante, no va a usar máscara, no va a usar guantes, puede ser corrosivo, puede ser inhalante. Entonces, este tipo de acciones, ¿por cuánto tiempo las va a manejar? Entonces, ¿cuán variable puede ser esta afectación en el tiempo de acuerdo a la manipulación o la mala manipulación del el tipo de químico cual esté manejando?
Entonces, lo que vamos a ver es el alcance del daño que puede hacer, tanto cuando se toma seguridad, cuando no se toma, y lo que llaman también el efecto crítico. Sí, estos conceptos ya de lo que es el órgano diana o blanco y el efecto crítico, perdón, son conceptos para lo que llamamos la salud laboral, porque van a definir qué tipo de toxicidad vamos a tener expuestos a un tóxico y la enfermedad clínica asociada a este tipo de exposición. No nos olvidemos que ya las consecuencias clínicas y las afectaciones de tipo agudo, subagudo o crónico que puedan ser afectados motivo de la interacción con estos químicos va a provocar ciertas reacciones en los organismos y obviamente en las personas. Entonces hay que reducir la exposición y cubrir los órganos, ¿no? Esa es la orientación que se da a lo que es el estudio de la evaluación del riesgo. Ahora, hablemos de los tipos de productos químicos en el lugar de trabajo. Eh, no está muy claro, pero tenemos ahí la simbología de lo que son los tóxicos, ¿no es cierto? Podemos ver los corrosivos, los explosivos, los irritantes, los inflamables, sí, y los tóxicos, y bueno, también aquí no están los riesgos biológicos, pero ya se han determinado qué tipo de riesgo químico va a establecerse de cierta sustancia de acuerdo a su composición química y su estado en la materia para que puedan ser identificados. Entonces, ¿cómo va a penetrar este tipo de producto al organismo? ¿Cuál es la vía de interacción? No se olviden que la vía siempre se determina para luego hacer la amplitud del daño. ¿Sí? Las principales formas de estos materiales, de todos los químicos, en realidad pueden venir en 5 fases, no sólidos, polvos, líquidos, vapores y gases. En la identificación de cada una de estas formas del material que se va a presentar, entonces se va a hacer la evaluación de los riesgos laborales. ¿Sí? Los sólidos. Aquí, como vemos, hay una proyección de partículas, peligro. Eso quiere decir, por ejemplo, en las soldaduras, en los metales que se podrían estar manipulando, son de tipo peligroso. Sin embargo, ¿cuál va a ser el órgano más complicado en este momento? Va a ser la piel, porque los sólidos, si bien no pueden ser inhalados ni tampoco pueden ser ingeridos, la piel es la que va a estar en más contacto. Entonces hay que identificar en qué tipo de estado está nuestro agente tóxico. Entonces los productos químicos pueden ocasionar los envenenamientos de la piel, ¿sí? O inclusive por el ingreso en la piel, como por ejemplo el mercurio, ya empezar a hacer los efectos neurotóxicos posteriores. Sí, entonces el tema de la evaluación de los sólidos es más que todo cómo son los procedimientos de trabajo y y la prevención del peligro que puede estar afectado en cuanto al manejo de estas sustancias. Ahora bien, por ejemplo, les he puesto aquí las varillas de soldadura pueden descomponerse en humos y gases, entonces hay que evaluar qué tipo, una vez más les repito, qué tipo de trabajo va a ser realizado con estas sustancias para que se puedan prevenir los riesgos. ¿Sí? Por desprendiendo los vapores o haciendo las partículas como tipo polvo que pueden ser inhaladas. Entonces hay que saber qué procedimiento se va a hacer. Lo más expuesto, ya de hecho de los sólidos, son la piel, como los agentes corrosivos, por ejemplo. Ahora los polvos. Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Atención, exposición al polvo. Para esto ya se han fabricado una serie de filtros y de respiradores específicos para evitar la inhalación. Son más pequeños son sustancias sólidas también, pero ya pulverizadas. Entonces, estas sí tienen y corremos el riesgo de ser inhaladas. Entonces, hay que evaluar más que todo los procedimientos de trabajo. Como les mencionaba aquí, el tema de la manipulación de los sacos de cemento. Este polvo sabemos que después de un procesamiento va a volverse un sólido, pero en el manipuleo este polvo puede ser desprendido y ser inhalado. ¿Sí? El peligro, nuevamente aquí en los polvos, la inhalación por vía respiratoria, entonces, ¿cuál es la consecuencia posterior? Que puede entrar en corriente sanguínea y afectar a cierto órgano diana. Vamos a evaluar en el momento desde la inhalación hasta supercurrir hasta la circulación sanguínea, cuál va a ser el órgano diana.
Sin embargo, hay que identificar qué tipo de sustancia estamos manejando. Los polvos muchas veces no pueden verse y las nubes de partículas no tienen colores en algunas industrias, por lo que se utilizan filtros en los techos, en las paredes, para evitar también que cundan estas partículas al medio ambiente. Entonces hay que evitar y ver cuál es una vez más, el tema del químico que va a ser pulverizado o en consecuencia manipulado para evitar la contaminación ambiental y obviamente del operador. Sí, ahora los líquidos son un poco más difíciles de manejar, dado que tienen que tener envases, tienen que tener material de transporte, los cuales también tienen que tener los envases correctamente identificados para evitar los derrames que sean corrosivos, etcétera. Para este tipo de elementos que ya se identifican como mucho más peligrosos, porque obviamente si bien un sólido puede ser contenido que es menos letal y tenemos la vía de ingreso a la piel, los polvos, la mayoría por inhalación, los líquidos no solamente pueden ingresar por piel, también pueden ser inhalados y sí pueden ser sustancias fumantes. La condición, por ejemplo, del ácido clorhídrico o del ácido sulfúrico, una vez aperturados, desprenden gases que se vuelven tóxicos o como contaminantes secundarios cuando tienen reacción con el oxígeno, que se vuelven mucho más tóxicos. Entonces, en este caso, el manejo y la prevención de los líquidos tiene que ser mucho más acertada para evitar cualquier tipo de contaminación. Entonces, hablamos de lo que los líquidos pueden ser una vía de ingreso por piel o también por inhalación. Y muchas veces cuando ya se vuelven vapores, que eso lo vamos a ver a continuación, quedan los líquidos suspendidos en el aire, por lo que también debe prevenirse el tema de la flamabilidad o la corrosividad de estos agentes. ¿Sí? Los vapores. He aquí que también, como les mencionaba, lo propio con los líquidos, cuando ya se vuelven inflamables, ciertas sustancias químicas desprenden vapores. El ejemplo del ácido clorhídrico, por ejemplo, es tal como ha sido desprendida al aperturarse y al ser liberada al oxígeno. Sin embargo, los vapores tienen una acción ya de inflamación o de otra manipulación externa para que vuelvan que estas gotas de líquidos puedan ser más suspendibles, que si vale el término. Entonces aquí vemos que la piel puede estar afectada como la inhalación. Entonces el evitar que estos vapores entren en contacto para un contacto secundario posterior acerca del manejo de la temperatura o de otro tipo de químicos es fundamental. El manejo de los vapores aquí no solamente van a ser con campanas separadoras, sino también con superficies no inflamables y evitar el contacto con sustancias químicas incompatibles para evitar reacciones posteriores. Evidentemente pueden permanecer por largo tiempo de acuerdo a las condiciones del trabajo y pueden también ser inhibidas por los factores de seguridad industrial, por lo que también hay que tener mucho cuidado con los vapores. Y los gases son mucho más complicados porque no solamente pueden ser inodoros o incoloros y pueden ser inhalados y directamente afectar no solamente los pulmones, las vías sanguíneas o inclusive todo el tracto respiratorio. Entonces la inhabilidad, cuando son inhalados estos gases, pueden ser también no solamente tóxicos, en su momento pueden ser inflamables o explosivos. Entonces, ¿qué tipo de gases se van a manejar? ¿Qué identificación van a tener en consecuencia todos estos líquidos, estos gases, estas sustancias químicas? Vamos a evaluar el riesgo en función de lo que se transforma en este tipo de sustancias. Les he compartido unos cuadros acerca de las sustancias químicas comunes en tipos de trabajo, cómo se pueden inhalar, ingerir, o el tema de la absorción por piel, que sabemos que son las 3 vías, y cuáles son los síntomas de la enfermedad que pueden tener. Aquí, por ejemplo, el tema del mercurio, ¿no es cierto? Se vuelve vapor, se puede inhalar, y la neurotoxicidad que podemos ser evidente. Los síntomas de la enfermedad
Todas estas características ya han sido estudiadas al detalle porque la seguridad industrial, como les mencionaba la OIT y la proyección de la seguridad social en lo que se llaman los riesgos profesionales, ya están sido evaluadas. Entonces, más adelante vamos a ver unas fichas de control de las sustancias químicas, que es muy interesante. Esto es para que está inserto en uno de los artículos que les he mostrado acerca de la OIT y ahí podemos ver, ¿no? Por dónde ingresa, son los riesgos y obviamente lo que les decía, ¿no? Los órganos diana y qué tipo de enfermedad y afectación puede tener. Ahora, las características de los químicos los vamos a clasificar por sus características físico-químicas. Bueno, son 4 criterios que se han tomado en cuenta para hacerlo más didáctico acerca de las características de los riesgos químicos que nosotros tenemos. Propiedades físico-químicas, ¿no? Explosivos, comburentes, extremadamente inflamables, fácilmente inflamables, inflamables. Obviamente esto va a darse por las características físico-químicas de cada uno. Ahora, de las propiedades toxicológicas, que eso es lo que más nos interesaría como tal, ¿no? Aquellos que son muy tóxicos, esto está dado obviamente por la letalidad, porque las concentraciones permisibles son muy bajas, o los tóxicos, los que son nocivos para la salud o nocivos como tal para el órgano en cuestión, los corrosivos, los irritantes y los sensibilizantes. Estos últimos, y ya más por el tema del ingreso, que sería vía dérmica, que podríamos evaluar y generar una clasificación por el tema de la dosificación y la vía de ingreso del tóxico como tal. Sí, según los efectos para la salud humana, que obviamente ya vemos la ampliación de lo que es la enfermedad de tipo al organismo que va a afectar. Entonces hay los carcinogénicos, mutagénicos y tóxicos para la reproducción. Ya cuando se combinan estos efectos específicos a mediano y largo plazo es que surgen este tipo de sustancias que sabemos de que van a contraerse enfermedades mucho más complejas, ¿no es cierto? Y bueno, otra clasificación, el último criterio que se ha abordado en esta clase son los peligrosos para el medio ambiente. Aquellos que tienen que tener un tratamiento previo para ser liberados o que tienen que necesitar una neutralización superior o diferenciada para evitar un daño posterior a lo que es el medio ambiente. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hablar de lo que llamamos una intoxicación como tal. En nuestra anterior clase de lo que hablábamos de la toxicidad ambiental, acerca de a lo que estamos nosotros expuestos como tal en el medio ambiente, hablábamos, ¿no es cierto?, de los contaminantes primarios, de los secundarios, cómo ingresaba al organismo y cuáles eran las consecuencias, ¿sí? Una vez que nosotros ya hemos sufrido una intoxicación o aquel trabajador de cualquier tóxico al que nos estemos refiriendo, no solamente en el ámbito laboral, vamos a hablar de lo que llamamos la intoxicación en 3 fases. La primera es la fase de exposición, ¿sí? Es aquella que comprende el proceso de cualquier tóxico hasta el ingreso al organismo, ya sea cualquiera de las vías que habíamos estudiado anteriormente. ¿Eso qué quiere decir? De que cuánto tiempo, en qué lugar y por qué vía está ingresando el tóxico en cuestión, ¿sí? La segunda fase es la fase tóxico-cinética. ¿Eso qué quiere decir? ¿Se acuerdan de que habíamos mencionado de que cuando nosotros ingeríamos un fármaco, teníamos una fase LATME que llamamos para estudiar farmacología más directamente? ¿No es cierto? La liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. En este caso, como no es una ingestión programada como lo es un medicamento, hablamos de lo que es el ADME, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, ya más específicamente, vamos a hablar de cómo se transporta a los fluidos, cómo se distribuye y se acumula en ciertos tejidos. Aquí mencionamos también lo del órgano diana, cómo se biotransforma, cómo el organismo va a transformar este tóxico para luego ser excretado y o acumulado. Entonces, esta es la diferencia de lo que es un ciclo normal de un fármaco programado a un tóxico que evidentemente puede ser por accidente
o puede ser un efecto doloso como habíamos visto de los venenos, ¿no? Y la última fase es la fase toxicodinámica, que se refiere principalmente a que el tóxico, a qué lugar específico, a qué órgano o célula va a ser el receptor, entre comillas, de lo que es el tóxico como tal, para derivar en lo que llamamos el efecto tóxico. Sí, que eso lo habíamos visto. Entonces aquí ya tenemos una didáctica de lo que hablábamos, ¿no? Entonces aquí se entiende bastante bien, ¿no es cierto? La toxicocinética es lo que el organismo le hace al tóxico. ¿Eso qué quiere decir? En resumen, que lo metaboliza, ¿no? Cómo ingresa, cómo se metaboliza y cómo va. Pero hablamos de la toxicodinámica a partir de lo que el tóxico le hace como tal al organismo. ¿Eso qué quiere decir? Que la afección que puede tener este tóxico, a qué órgano, a qué célula y qué efecto secundario va a tener en el organismo, ¿sí? Entonces hablábamos de lo que es la toxicocinética, les mencionaba, aquí tenemos, ¿no? La exposición, cómo se absorbe, qué hace, cómo se distribuye, la biotransformación, que es lo más importante, ¿sí? Y lo que es la excreción, si es que se puede excretar. En este punto es la fase de que nosotros podemos intervenir, ¿no es cierto? Si vamos a utilizar agentes neutralizantes o cómo vamos a eliminar el tóxico, etcétera, etcétera. En la parte de la toxicocinética es fundamental en el estudio de la seguridad industrial porque tenemos que evitar de que se realice una biotransformación y una posible afección de los órganos diana a los cuales va a atacar este tóxico, ¿no es cierto? Y aquí tenemos abajo lo que es la toxicodinámica, a qué órgano va, en realidad, cuál es la acción que va a ejercer al organismo. Puede ser afectar la estructura celular, afectar directamente a la célula o afectar la función celular o la función del tejido. Entonces, alteraciones, por ejemplo, a nivel de que transforman las células para evitar la función. En cambio, la estructura celular afecta cierto lugar de la célula para provocar daños posteriores. Sí, se entiende esta parte, ¿no? Sí, aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica en la cual vemos, ¿no es cierto? El tóxico por un derrame de polvos o líquidos ha ingresado a la piel o ha sido ingerido, ya lo que les mencionaba, ¿no? Gases, vapores o polvos, o ha sido ingestado los polvos o líquidos, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ingresar y dónde va a ir? Sí, aquí tenemos, por ejemplo, unos ejemplos de algunos químicos, cómo van a ingresar y qué van a hacer, dónde están los órganos blancos. ¿Sí? Por ejemplo, el benceno va a afectar a la médula, algunos detergentes, hidrocarburos a la piel, el sistema nervioso central, el mercurio, el cadmio y otros, etcétera, etcétera. Entonces, esta gráfica podemos ver, ¿no es cierto?, la vía de ingreso, qué químicos se han identificado y cuáles son sus órganos diana. Entonces, todos los procesos, tanto toxicocinéticos y toxicodinámicos, se producen a nivel molecular celular y hay otros factores que pueden intervenir en lo que se llama la biotransformación. Evidentemente, está condicionado por lo que es la estructura físico-química del químico que ha sido parte de la intoxicación y la estructura celular y obviamente el órgano diana y las membranas celulares a las cuales van a ser afectadas. Muchos órganos podríamos llamarlos que son más apetentes de recibir un tóxico que otro. Y obviamente también va a estar condicionado por la vía de ingreso y la concentración. No se olviden que las concentraciones hacen al daño tóxico. Entonces, mientras el mayor tiempo de exposición y mayor concentración, mayor daño. Y eso es lo que se evalúa en estos procesos. Estos dos conceptos importantes de lo que es la toxicocinética y la toxicodinámica aplica para el resto de las clases que van a ver, especialmente en clínica, para verificar y evidenciar todos los efectos que pueden ser evaluados posteriormente. Ya tómenlo muy en cuenta. Ahora hablamos de lo que es la concentración de exposición. Si bien habíamos hablado en términos de seguridad laboral de las condiciones permisibles, hablamos de las concentraciones de exposición. ¿Eso qué quiere decir? Que es la cantidad del tóxico presente en el ambiente que la persona va, al ser puesta en riesgo,
puede ingresar a su organismo, ya sea la vía cual sea identificada. Entonces, vamos a expresarla en partes por millón por volumen de aire. ¿Y esto qué quiere decir? El gas o vapor que ha sido inhalado o ha sido liberado en el ambiente en temperaturas, presiones normales, ¿sí? O milímetros cúbicos de los líquidos y los sólidos. Eso vamos a hablar de las concentraciones de exposición. En las cartillas que les voy a presentar al final de esta clase, vamos a ver cuántas son las concentraciones, volúmenes letales y volúmenes permitidos a concentraciones normales. Eso ya es evaluado y son las concentraciones permisibles dentro de lo que es el manejo de estas sustancias. Sin embargo, nosotros tenemos que saber, ¿no? ¿Qué es una concentración efectiva? Es una concentración 50, una concentración letal y una concentración mínima. Sí, entonces estas proporciones, de acuerdo al riesgo que estamos revisando y estamos ya estudiando esta parte, es las que tenemos que también son conceptos claros que tenemos que tener, ¿no? Entonces la concentración efectiva es la proporción de una sustancia en un medio que causa un determinado efecto en el sistema orgánico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué efecto? Concentración efectiva. Entonces, por ejemplo, si sabemos de que va a ser neurotóxico, ¿cuál es la proporción de la sustancia que causa esa neurotoxicidad? Nada más. Y obviamente expresado en partes por millón. Ahora, una concentración efectiva 50. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser esta concentración del tóxico que causa solamente la mitad del efecto máximo. Sí, obviamente porque los efectos pueden ser de acuerdo a la concentración, pero se evalúan igual que la dosis letal 50, ¿no es cierto? Esta es la concentración efectiva 50. ¿Cuál va a ser la dosis, la concentración del químico que va a causar solamente la mitad del efecto? ¿Sí? La concentración letal, que es la proporción de la sustancia tóxica que causa la muerte en un cierto periodo de exposición. ¿Sí? Y la concentración letal mínima, que es la más baja concentración, pero que produzca la muerte. ¿Sí? Todos este tipo de concentraciones han sido evaluadas y para hacer una media de las concentraciones permisibles. Por eso, obviamente, mientras más alta la dosis, mayor las consecuencias. Ahora, las vías de administración y las consecuencias para la salud. Ya habíamos mencionado, ¿no es cierto? Las tres vías de intoxicación no cambian en el tipo de tóxico, entonces lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La inhalación, la absorción por piel, la ingestión, ¿no es cierto? La por contacto, por piel, la inhalación por pulmones, vía respiratoria y la ingestión por ingerir alimentos. La siguiente clase vamos a ver lo que es la toxicología alimenticia. Entonces, obviamente, nuestra vía de ingreso va a ser directamente por ingestión y también por manipulación de ciertos trabajos en la preparación de los alimentos o de las sustancias que son añadidas para manipulación y para la preservación de los alimentos. Entonces, obviamente, ya vamos a ir viendo un poquito más fino toda esta parte, ¿sí? Entonces, el producto químico penetra al organismo y se va a evaluar qué efecto va a causar. Esto ya lo habíamos mencionado en la anterior clase, el agudos, subagudos y crónicos, y las consecuencias producto de este contacto con los riesgos y la exposición, ¿ya? Aquí podemos ver, también les he compartido esta tabla que me ha parecido muy interesante de revisar, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades tóxicas más evidentes y las más comunes acerca del tipo de interacción que hemos tenido? Por ejemplo, ¿no? La propiedad tóxica, si es irritante como ha ingresado, obviamente por piel, y qué ejemplo de tóxico va a tener, ¿no? Fibrógena, normalmente los pulmones y la fibrosis pulmonar, ¿sí? Alérgica. Les mencionaba en la anterior clase de que todos en algún momento vamos a tener una reacción alérgica a cierta sustancia, a cierto alimento, pero los cuales nosotros desconocemos. Entonces, generalmente, cuando ya tenemos un tipo de intoxicación, muchas veces los riesgos alérgicos son los primeros en evidenciarse. Si uno ha inhalado, va a empezar, los alvéolos se van a cerrar, la piel se va a irritar y va a ser lo primero que va a ser evidente, o la inflamación, el prurito local del momento, no lo propio que los riesgos o los químicos que han afectado a la piel, la dermatitis. Ahora, la carcinógena, que son ya a largo plazo, a mediano y a largo plazo, dependiendo del tiempo que ha sido
afectado el órgano en cuestión o la persona. ¿Sí? Y la parte ya más la venenosa y la asfixiante, esta ya estamos hablando de concentraciones letales bajas y de acuerdo al tipo de sustancia que se están manejando. ¿Sí? Entonces tomemos en cuenta de que siempre hay que identificar el tipo de químico, por eso hay que estudiar la composición de la sustancia, en qué forma está viniendo, lo que habíamos mencionado, ¿no? Polvos, vapores, líquidos, gases, sólidos, etcétera, por dónde está ingresando la vía de penetración, ¿sí? Y las tres vías y qué tipo de tejido y órgano va a ser el órgano diana, dónde se va a acumular, se va a biotransformar o va lo que es más riesgoso, no acumularse el tal tóxico. ¿Con cuánta frecuencia el operador va a estar expuesto? ¿Qué concentración y cuánto tiempo va a estar expuesto? ¿Sí? Y obviamente la reacción de cada trabajador es diferente a otra. Y eso también debe evaluarse en función del manejo y del efecto tóxico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, entonces ya vamos especificando algunas sustancias de lo que es la vía inhalatoria. ¿Sí? La concentración cantidad de la sustancia presente en el aire que va a tener una afección y una intoxicación a nuestro organismo, ¿sí? Las formas físicas, lo propio, ya identificamos, ¿no? El gas, vapor, los aerosoles. Esto es importante de recalcar, cuanto más pequeña sea la partícula, más probable es que penetre hasta el fondo del sistema, hasta el último alveolo, y puede ingresar a vía sanguínea. Entonces, todas estas características son las cuales hay que tomar en cuenta. ¿Sí? La vía dérmica por piel, cualquier segmento de la piel que esté expuesto, puede ser daño local o tópico o también puede ser sistémico. Eso quiere decir que el tóxico ha sido liberado en piel, ha sido absorbido y puede llevarse a otro tipo de órganos absorbidos y luego biotransformados, ¿no es cierto? Directamente puede entrar de la piel por los poros y directamente a las células en función de qué tipo de tóxico estemos manejando. La vía digestiva, ¿sí? Recalcar de que esta transformación digestiva también tiene un proceso diferente a lo que es la vía inhalatoria y que es la vía dérmica, porque puede tener una transformación, ya habíamos visto, ¿no es cierto?, los contaminantes secundarios, de que algún tóxico en concentraciones o en medioambientales, como por ejemplo el pH, que es ácido por las sustancias digestivas, se biotransforme con mayor rapidez y o podría ser anulado. Entonces, esta vía digestiva también tiene que ser mayormente evaluada porque el efecto a la ingesta puede ser un catalizador de los efectos tóxicos posteriores y obviamente eso va a depender del tipo de sustancia que se va a absorber. La primera vía va a ser la estomacal, inclusive la sublingual, dependiendo cómo ha sido ingerido, ¿no? Esto se aplica para el efecto del primer paso, de lo que se ve en farmacología, etcétera, etcétera. Entonces, hay varias cosas que evaluar en lo que es la vía digestiva, porque si bien vamos a tener efectos tóxicos posteriores, hay que evaluar el tema del ingreso del tóxico y de la biotransformación que va a ser recurrente ya por el tema del metabolismo como tal y de todo el tema digestivo. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Sí, entonces aquí, por ejemplo, les pongo un cuadro que me ha parecido también muy interesante de las sustancias. Recuerdan que en la anterior clase hemos visto ya un poquito más, perdón, al detalle de las sustancias, ¿no es cierto? Entonces ahí, aquí ya se han identificado qué órgano es nuestro órgano diana, ¿sí? Y cuál es el riesgo, el efecto crítico posterior, a cuánto y cuánto tiempo van a tener de exposición para el efecto posterior. Y entonces esto ya está muy bien estudiado y se sabe, este es el control laboral que se tiene que tener a todos los trabajadores que tengan contacto con estas sustancias. Sí, ahora, uno de los parámetros que me ha parecido muy interesante compartirlo y que también ustedes lo tengan en cuenta en base de lo que es la OIT y el tema de los riesgos laborales, el derecho a la información. Todo lo que se ha estudiado en base a qué tipo de tóxico va a ser manipulado por los trabajadores, las concentraciones, más que todo van a derivar en lo que llamamos la seguridad industrial. Un
trabajador tiene que conocer toda la letalidad a la cual puede estar expuesta, si bien vale la referencia, ¿no es cierto? ¿Cómo puede protegerle el empleador acerca de las condiciones laborales a las cuales está expuesta? ¿Eso qué quiere decir? Todos los trabajadores que están implicados en la cadena de producción, la distribución, almacenamiento, inclusive el transporte y la disposición final de cualquier producto químico, tiene que saber qué es lo que está haciendo, si va a afectarle en su salud y motivo por este procedimiento, si va a tener una degeneración en su salud y el empleador tiene la obligación de asegurarle las condiciones de trabajo para reducir los riesgos profesionales que llamamos, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es importante en lo que llamamos la seguridad industrial. Esto lo menciono porque los riesgos por desinformación pueden ser muy complejos, no solamente para la salud del operador, si lo que les mencionaba, haciendo una capita importante en lo que es la OIT, hablamos de una organización tripartita, ¿no es cierto? El empleador, el operador, el trabajador en este caso, y los gobiernos. Ellos hacen una conjunción de normas y de leyes para proteger al trabajador, pero también al operador, o perdón, al empleador. Y evidentemente ya vemos, ¿no es cierto?, la parte patronal, que serían, digamos, los dueños de la empresa, y la parte sindical, que son los trabajadores. Entonces, ellos deben exigir el tema de la información con acápites importantes de seguridad industrial y evitar también el riesgo de las pérdidas a una posterior contaminación ambiental. Y eso estamos hablando netamente de lo que son los riesgos químicos por el manejo de sustancias químicas como tal. Entonces, evidentemente, no solamente vamos a darles motivos de protección, el tema de la información va en el tema del buen manipuleo, de informar al trabajador qué tipo de sustancias, ¿no? Las etiquetas, el tema de los horarios de trabajo, tiempos de exposición, etcétera, etcétera. Entonces, un desconocimiento de algunas de etapas del trabajo que tenga puede arrojar todos estos riesgos posteriores, no solamente para el trabajador, para el medio ambiente y obviamente para las políticas gubernamentales que deberían estar enfocadas también en el manejo de las buenas prácticas laborales, enfocadas también en una proyección del cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, la evaluación de los riesgos. Hay dos factores importantes que hay que ver acerca de la proyección de los riesgos a posterior. Si bien nosotros hemos evaluado al principio todos los riesgos químicos que podemos saber, ahora vamos a ver los factores al posterior, o sea, del lado del operador. ¿Eso qué significa? No solamente tenemos que saber qué sustancia es la que estamos evaluando como riesgo químico, cuál está siendo manipulada, sino qué más puede afectar en función para una proyección y un efecto tóxico, una contaminación del operador o un riesgo mayor. Y esto está proyectado en lo que significan los factores ambientales. Por ejemplo, el tema de la temperatura ambiental. Hay tóxicos y hay lugares en los cuales hay que manejar las condiciones de temperatura para evitar posteriores, por ejemplo, el tema de la flamabilidad o de la humedad. Hay ciertos tóxicos, hay ciertas sustancias químicas que no pueden estar siendo manejadas a ciertas condiciones de humedad y de temperaturas altas, entonces tienen que ser refrigeradas, etcétera, etcétera. Y evidentemente el tema de la velocidad de la reacción también va a estar mediada por la temperatura de ebullición y la temperatura es clave para hacer el manejo y el buen manipuleo de las sustancias. Y también están lo que llamamos los factores individuales. Habíamos hablado anteriormente de que la edad, el sexo son los principales acápites que los cuales son afectados los individuos en lo que significa la evaluación posterior del riesgo y obviamente el efecto tóxico que va a ser como tal. Entonces vemos, ¿no? Los factores individuales, el estado de salud del trabajador. Por eso ustedes han debido, si ustedes cuentan con una plaza de trabajo por ítem en alguna empresa, se hace la evaluación del trabajador, que se le evalúa en sus condiciones de salud al ingreso del trabajo.
¿Eso qué quiere decir? De que si uno contrata a un operador, a un trabajador con cáncer, por ejemplo, ya viene con esto, sin motivos de discriminación, evidentemente, pero posteriormente, en los siguientes 5 años, su cáncer ha sido devaluado, hace una demanda por el tema de riesgo laboral. Este cáncer evaluado antes de iniciar su relación laboral no puede ser sometido como un riesgo profesional porque el trabajador como tal ya había sido diagnosticado con un cáncer, entonces, o una enfermedad desencadenante de base. No podría haber una demanda para declarar invalidez, que se llama, ¿no? En el tema de riesgos profesionales y lo que llamamos la medicina del trabajo, sabiendo de que el paciente o el trabajador en este caso ha tenido ya una enfermedad de base, etcétera, etcétera. Entonces, por eso las empresas evalúan el estado de salud de los trabajadores al inicio de las funciones de los trabajos, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos el estado de salud, también el tema del embarazo, que obviamente son condiciones fisiológicas en la mujer por una temporada, las cuales se ven afectadas el tema hormonal, el tema también de la vasodilatación, etcétera, etcétera, que pueden ser riesgos y evidentemente si nosotros identificamos una persona enferma, evitar de que entre en contacto con ciertas sustancias o ciertos riesgos ya de tipo laboral, pero evitar efectos posteriores críticos, ¿no es cierto? Y bueno, los factores tóxicos cinéticos se ven afectados por la edad. En el tema ya de lo que es la cinética, hablamos, ¿no? De la absorción en los niños, la distribución y el metabolismo. Evidentemente, el más complejo, el metabolismo, haciendo ya la conexión con lo que es el embarazo para mayores riesgos. Entonces, todos estos factores también se evalúan, no solamente del lado químico, sino también del lado del que va a ser afectado por el tema de la manipulación de este segmento químico, ¿sí? Ahora, les mencionaba este tema de la exposición múltiple. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros, si bien hemos estudiado la sustancia y hemos estudiado las condicionantes de un trabajador, hay que asegurar de que el riesgo hay que disminuir los riesgos. La disminución de los riesgos, ¿qué quiere decir? Evitar ese tema de la exposición múltiple. ¿Por qué? En el ambiente profesional, las personas suelen estar expuestas simultáneamente a diversos agentes físicos y químicos. ¿Eso qué quiere decir? Si sabemos que vamos a manipular una sustancia, darle seguridad industrial, también tenemos que evitar de que hayan efectos catalizadores para que se propenda más y se propague más el tema del riesgo químico y del efecto tóxico. Entonces, el tema, por ejemplo, de las personas que toman los fármacos, que fuman, el tema también de lo que los agentes físicos pueden interaccionar entre sí. O sea, la mezcla también tenemos que saber de qué sustancias no tienen que estar cerca una de otra, ¿no? Un vapor cerca de llama, etcétera, etcétera. Entonces hay que evitar todas estas consecuencias colaterales que pueden ser. Entonces se habla de las exposiciones múltiples para evitar de que el organismo humano esté siendo bombardeado con mayores riesgos y que los efectos tóxicos de uno o más estén potenciados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en los efectos de los agentes físicos hablamos de los independientes, ¿no? Se supone que cada agente tiene un efecto distinto y mecanismos distintos, pero si vamos a tener lo que les hablaba, ¿no es cierto? Un efecto catalizador puede adicionar el efecto o puede potenciarlo, lo que es catalizar, ¿no es cierto? Ahora un antagonista. El efecto combinado puede ser también como un inhibidor de estos tóxicos, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, ¿no? Las sustancias ácidas van a ser neutralizadas con álcalis, entonces a modo de antídoto o a modo de neutralizador se tienen cerca, ¿no es cierto? Ciertas sustancias para evitar la propagación o las intoxicaciones. Lo más común, el tema de inflamables, siempre hay que tener un extintor con químicos, ¿no? No echarle agua en algún momento, etcétera, etcétera. Entonces eso obviamente van a ser las tarjetas de seguridad industrial, el detalle qué tipo de riesgo va a ser y evitar las exposiciones combinadas o las exposiciones múltiples por la suma de los efectos que les mencionaba, ¿cierto? Aquí estamos hablando de la interacción ya de lo que es un metal con otro metal, otro químico,
el cual pueden ser ya no de tipo antagónico, sino que sumar el efecto, por ejemplo, ¿no es cierto? El aluminio ya puede ser como antídoto o puede ser un catalizador y obviamente un potenciador de un efecto tóxico posterior. Esto también se ha analizado bien porque, por ejemplo, hay sustancias que se manejan en común para el tema de las, si mal no me equivoco, para el tema de las fundiciones, el arsénico, el cadmio y el plomo se manejan combinadas para el tema de las soldaduras en especial. Entonces, el tema del mezclar las sustancias también tenemos que identificar cuáles son los riesgos. Y evidentemente todo esto ya ha sido estudiado más a detalle y en profundidad. Aquí les hago una lista de lo que son los químicos de interés toxicológico. Sí, ya habíamos hablado en la anterior clase acerca de algunos elementos que pueden estar en la naturaleza, sin embargo, en el ámbito laboral no es natural encontrarlos, ¿no es cierto? Sino más que todo son sustancias presentes por motivo del trabajo, del manipuleo o de la fabricación de ciertas otras sustancias, como el tema del plástico, los vidrios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí vemos de acuerdo a los metales, los hidrocarburos, los posmos minerales, los monómeros, que es esa parte importante de los plásticos, y los alcoholes y las cetonas. Evidentemente son nuestro interés conocerlos al detalle. Y eso les he compartido en las cartillas de los manuales toxicológicos. Sí, y aquí lo que les mencionaba hace un momento, ¿no es cierto? Ya se ha estudiado bastante lo que es las propiedades de cada tóxico como tal. Entonces, en esta ficha, por ejemplo, les he compartido lo que es el arsénico. El arsénico, ¿no? Ya se ha identificado qué características, estas son las concentraciones mínimas permitidas, ¿no es cierto? Y las concentraciones en presión y temperatura normal que tienen que ser medidas, ¿no? Ahora, aquí hablamos de lo que es la toxicidad, por ejemplo, intoxicación aguda, como ingresa, que es lo que ocasiona, y como una exposición crónica, que es lo que nos produce. Entonces, este es el riesgo, ¿no? Y por eso se pone en mayúsculas. Aquí hablamos ya de lo que es la vigilancia médica, ¿sí? El médico del trabajo o el médico que va a evaluar una posible intoxicación con un riesgo laboral de tipo crónico en el tiempo tiene que ver qué ha sido motivo de la exposición de este paciente, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí que está manejando el tema con colorantes o el tema del vidrio, el arsénico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debemos hacerle anualmente? Un examen clínico, una evaluación dermatológica, neurológica y hepatológica, ¿no? Esta es la parte del laboratorio que deberíamos hacer una revisión y el índice biológico de exposición, que es el arsénico inorgánico en la orina. Estas mediciones en lo que es medicina del trabajo ya están dadas anualmente. Entonces, o por lo menos en algunos países está ya más industrializados, tenemos la detección de estos elementos en el diario, en el anual, en el mensual, de acuerdo obviamente a las concentraciones permitidas de estas sustancias. Entonces, aquí, por ejemplo, el control de la población expuesta se hará de tipo anual. ¿Qué tenemos que ver? Por ejemplo, un hemograma con recuento de plaquetas, que sería, digamos, lo más llamativo. Sí, buscar este tema, ¿no? De la evaluación neurológica, parestesias y dolores articulares, o perdón, en las extremidades, en el tema de la evaluación hepatológica, ¿no? Una hepatoesplenomegalia o de cirrosis. En la espirometría, un patrón obstructivo, ¿sí? Y una radiografía de tórax y de un efecto crítico y a un cáncer broncopulmonar. Todo esto ya está estudiado. Entonces, ya continuando con el arsénico, ¿qué conducta se va a adoptar si el arsénico se encuentra en orina más de 35 miligramos por litro? Eso quiere decir que es la concentración mínima permitida, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos mencionado. Entonces, ¿qué características, cuál va a ser el cuadro clínico que va a acompañar? Y entonces, ¿no? En trastornos digestivos, irritación, vías respiratorias, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en una afección toxicológica, ¿no es cierto? Esto va a ser para el médico del trabajo, que va a ser el tema de seguridad industrial, la protección, la evaluación del caso, y aquí vamos a ver ya las consecuencias a posterior. Sí, entonces aquí vemos, ¿no? El tema
de la parte de laboratorio, cómo vamos a hacer. Fíjense si aquí vemos, ¿no es cierto?, la evaluación del medio ambiente laboral. ¿Qué falencias hay? Si nosotros encontramos una concentración, el tema ya mayor de varios enfermos por una misma exposición o rasgos detectables de algún elemento en varios trabajadores, entonces hay que revisar el tema de la parte de seguridad industrial, que para nosotros va a ser capital. Si bien no recuerdo, en Alemania me parece de que en los años 30 había un grupo de mujeres las cuales hacían la fabricación, les contrataban para pintar los relojes, y como eran sustancias radioactivas, pero en menores concentraciones, ellas pintaban para que el efecto fluorescente se comparta en las agujas de los relojes. Era interesante este tema de la seguridad laboral. Por ejemplo, en menos de 5 años, estas mujeres ya se les había caído el cabello y la mayoría muerto por un tema de cáncer, ya sea de piel o sea cerebral o de estómago, porque las exposiciones a las que les habían sido expuestas, todo este conjunto de trabajadores, que aproximadamente eran 25, de acuerdo al artículo que había revisado, era porque precisamente no habían hecho el aseguramiento de la calidad. Posterior a esto, el fallecimiento por un cáncer era la condicionante de todas las trabajadoras que habían sido expuestas. No habían proyectado ni medidas de seguridad, no se les había informado, porque lo que llamaba la atención del manipuleo que tenían, no solamente tenían que pintar llamemos así, las manecillas de los relojes, sino que ellas veían que cuando se pintaban en la piel o en su mano, apagaban la luz, esas rayitas o el dibujito que estaba se quedaba en su piel. Entonces, a modo del trabajo, se hacían dibujitos en las manos, inclusive hay fotografías de estas mujeres en las cuales entonces nadie ha prevenido qué tipo de evolución o posterior podían haber tenido, pero ahora con este tema de las condiciones laborales ha evolucionado mucho más el tema de la evaluación de los riesgos, y obviamente prevenir todas estas cosas, ¿no? De lo que es la seguridad industrial, todo eso, porque los costos de la seguridad social y el aseguramiento de los trabajadores no solamente es prevenir los riesgos laborales, sino también el asegurar a sus familias. Porque motivo de esto, el tema social y el tema presupuestario se ve encarecido. Entonces, las empresas como tal, tomados con las políticas de la OIT y a nivel internacional, prefieren evitar todo este tipo de gastos y hacer la evaluación de los riesgos, la prevención, la información a sus trabajadores y este tipo de controles de tipo anuales, mensuales, inclusive, para la consecución o la evaluación de los riesgos posteriores. Sí, aquí ya vemos el tema, ¿no? De las consecuencias médicas, qué es lo que deberíamos hacer, lo que deberíamos prevenir, etcétera. Y aquí, por ejemplo, tenemos un formulario de identificación de muestras de análisis toxicológico, obviamente en el ámbito laboral. Sí, eso también les he compartido en una de los artículos que dice, ¿no es cierto? Laboratorios para tóxicos. Debemos identificar a qué paciente, en qué momento se le está tomando. Eso obviamente está supeditado a las buenas prácticas de laboratorio, de que tenemos que saber una buena toma de muestra, etcétera, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, todo este detalle para el análisis toxicológico es fundamental para que también el análisis posterior no dé un falso positivo o un falso negativo, que sería mucho peor, porque evidentemente la evaluación del riesgo y la exposición va a estar dada por la toxicocinética que ha habido en el paciente, bueno, en este caso en el trabajador. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir la muestra biológica? Si le vamos a pedir sangre, si le vamos a poder pedir orina, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a enviar? ¿Cómo se va a recolectar, etcétera? Entonces, eso también ha sido ya delimitado y estudiado en lo que significa ya la seguridad del trabajador o la seguridad industrial, de acuerdo al manejo de los tóxicos y de qué tóxico estamos hablando. ¿Sí? Ahora, les quería mencionar esto. El anterior clase lo había mencionado, lo que hablábamos del riesgo doméstico. Si bien nosotros en el tema de seguridad industrial
en el tema de las contaminaciones ambientales. Conocemos de que pueden venir por las industrias, etcétera, etcétera. Nadie toma una cápita importante de lo que es el riesgo doméstico. Les había mencionado en la anterior clase, ¿no es cierto?, de que el manejar el tipo de sustancias, por ejemplo, hipoclorito de sodio o lo que anteriormente llamaban la sosa cáustica en las concentraciones, también había degeneraciones. Ahora, el tema de las trabajadoras del hogar o simplemente el hecho de hacer una limpieza a profundidad de nuestras propias casas, nosotros como operadores, digamos, o como trabajadores de nuestro mismo recinto del hogar, tenemos que evaluar qué tipo de sustancias no tenemos que mezclar para evitar el tema de las intoxicaciones. Y si vamos a utilizar, por ejemplo, este tipo de limpiadores antigrasa, que son los más concentrados, el tema de la ventilación, etcétera, etcétera, y que no está medido en el manejo de sustancias. A largo plazo, si bien pueden ser sustancias tratadas, pueden ser concentraciones mínimas, igualmente pueden producir irritaciones, puede haber contaminaciones por inhalación, etcétera, etcétera. El tema de las ceras, de los líquidos, más que todo de los limpiadores. Y la extendida práctica, dice, ¿no?, de colocar líquidos limpiadores en botellas de gaseosa. Eso es cierto. ¿Cuántas personas y ustedes han utilizado, por ejemplo, para un tema muy doméstico? Van a pintar una habitación, se han comprado un bote de pintura, pero tienen que comprarse gasolina para diluir, o qué sé yo, tiner. De pintura no sé mucho, pero van a ir a comprar a una ferretería, entonces, o agua ras, para hacer el tema de mezclado de algunas pinturas. En el momento de la mezcla, ustedes usan guantes. En el momento de la mezcla han utilizado un respirador, lo que llaman ¿no es cierto?, respirador por poros, así como los barbijos estos para evitar gases, no los han utilizado. Entonces, y han pintado una habitación pequeña. Luego de una media hora de trabajo, ya se están desmayando o se están desvaneciendo o empiezan a producir efectos alérgicos, o quién sabe en sus niños, o en el momento de la preparación es una sustancia, por ejemplo, el agua ras, si mal no recuerdo, es tipo corrosivo, ya su piel se ha quemado, etcétera, etcétera. Entonces, el riesgo doméstico no se ha evaluado, no se evalúa, porque también la falta de información del manejo de estas sustancias es bajo. Pero nosotros, como ya profesionales en la salud, debemos también tomar en cuenta que este tipo de riesgos podría llamarse como una toxicología de tipo laboral. Si bien no le damos la importancia, hay sustancias y sustancias que debemos tomar en cuenta. ¿Sí? Eso es todo a lo que he podido hacer una revisión que me ha parecido interesante para hacer una proyección posterior a lo que es la química toxicológica, para hacer a modo de introducción de las clases posteriores de lo que es la toxicología forense clínica. Entonces, me gustaría mucho que podamos revisar algunas de las cartillas. Esto les he dado, por ejemplo, en toxicología, en la guía de toxicología laboral, lo del mercurio. Aquí está, por ejemplo, esta es la primera página, perdón. La toxicología laboral. Criterios para el monitoreo de los trabajadores de sustancias químicas peligrosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos sospecha de una intoxicación, estas son guías que ya están publicadas a nivel internacional, las cuales nos van a dar los tópicos de qué tipo como les decía, ¿no?, riesgo tóxico y proyección toxicodinámica que vamos a evaluar en el profesional que ha sido expuesto. Entonces aquí, por ejemplo, hay un detalle bastante largo de las sustancias y cuáles son los biomarcadores. El biomarcador, ¿no es cierto? Eso quiere decir que va a identificar, que va a ser el rastreo en la sustancia ya biotransformada, en qué muestra para ser evaluada. Eso es un biomarcador. Entonces aquí tenemos todo eso. Y de aquí hemos sacado el tema de los elementos químicos, y cada uno está detallado. Lo que les mostraba del arsénico lo he sacado de ahí para que ustedes vayan leyendo y revisando de algunas sustancias que quién sabe
en algún momento puedan evaluar, porque también esta parte de la medicina del trabajo es muy interesante. Si bien en el país no hay un rastreo como tal y laboratorios especializados de sustancias, sí hay los rastreos básicos, ¿no es cierto? Entonces, que se podrían ver desde un análisis de laboratorio hasta un análisis radiológico, ¿no es cierto? O ecográfico. Entonces, esto como parte del trabajo que tienen que revisar el tema de intoxicaciones, lo pueden ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el efecto a la salud? ¿Qué tipo de efecto? Para terminar todo esto, no se olviden de que la evaluación del riesgo químico parte desde la identificación de la sustancia, cuál va a ser su fase de exposición, su vía de ingreso, la posterior toxicocinética y la toxicodinámica para la evaluación posterior de los trabajadores. Eso sería el resumen, yo creo, de esta presentación, de esta clase, y me quedo con ustedes para escuchar sus comentarios.